Ok. Muy bien. Vamos a empezar ahora a una de las últimas articulaciones, por ahí una de las que más nos gusta a todos los que nos dedicamos al área deportiva, que es la articulación de la rodilla. Y vamos a comenzar como siempre con las lesiones agudas de rodilla o traumáticas, o las cuales nos siguen un patrón más allá de un trauma. Muy bien. En cuanto a la frecuencia, espérenme un segundo. En cuanto a la frecuencia, sabemos que la ruptura del ligamento cruzado anterior, sobre todo en deportes con pivoteo, como puede ser el fútbol, el básquet, el handball, son las más comunes. Las lesiones meniscales, que pueden estar asociadas o no a lesiones preexistentes, como por ejemplo la ruptura del ligamento cruzado, que ya hemos visto cómo se puede solucionar quirúrgicamente de acuerdo a la zona en que se encuentre la lesión meniscal, el tipo de lesión meniscal y la impotencia funcional que genere, la luxación de rótula, una ruptura central del menisco, y la ruptura del ligamento lateral interno o ligamento colateral mediano. Menos frecuentes son las rupturas del ligamento lateral externo, avulsión del ligamento cruzado en niños. También hay que saber, y ahora vamos a ver, que cuando hay una ruptura del ligamento cruzado por un trauma demasiado marcado, muchas veces se arrastra parte de la espina tibial y hay lesiones cartilaginosas asociadas. Ruptura del tendón cuadricipital o rotuliano, fractura osteocondral, fractura del cóndilo femoral, lesión cartilaginosa, y bastante menos común que el ligamento cruzado anterior, las rupturas del ligamento cruzado posterior. No pasar por alto las luxaciones de rótula, la ruptura del aparato extensor, como puede ser el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital, o alguna alteración en la rótula, lesiones epifisiarias y ruptura total del aparato ligamentoso. Muy bien. El señor Moreno en el 2002 ha evaluado o ha tomado como parámetro a 3.202 lesiones dentro de distintos deportes. Dentro de esas 3.202 lesiones, el 71% correspondían a lesiones del miembro inferior. Y en nuestra práctica, por lo menos en el deporte al cual me dedico, principalmente las lesiones son de miembro inferior. Rodilla un 24,1%, tobillo un 22,3%, y eso va a ir cambiando de acuerdo al deporte, pero sí podemos decir que obviamente el miembro inferior, el porcentaje es mucho mayor que el miembro superior, salvo que sean algunos deportes específicos. Se produce una lesión, 7,6 lesiones cada 1.000 horas de entrenamiento. Este es un factor epidemiológico, medir las horas de entrenamiento y la cantidad de lesiones para poder realizar la epidemiología. Y se observaban 24 lesiones cada 1.000 horas de partidos, o sea que la incidencia de entre los partidos es mucho mayor que durante los entrenamientos. ¿Por qué? Porque tenemos un rival en deportes que sean de contacto y porque además hay muchos factores que no podemos controlar, más el estrés que genera la competencia. Dentro de esto, las lesiones ligamentarias, el deporte con mayor reporte ha sido el fútbol, el cual el 30,9% eran lesiones ligamentarias asociadas al fútbol. El pico de las lesiones o la edad más asociada a las lesiones era entre 15 y 25 años, y hay picos entre los 17 y los 22, que es cuando más generalmente se lesionan, y esto puede estar relacionado a un aumento en las horas de partido y un aumento en la demanda de juego, debido a que empiezan a lograr la mayoría de su rendimiento. Bien, la mayoría de las lesiones tienen un sangrado intraarticular, no todas, no es una regla, pero suele aparecer dentro de las primeras 12 horas. El ligamento cruzado, más del 85% de sus lesiones tiene un sangrado intraarticular. Se recomienda la cirugía inmediata cuando hay una fractura o luxación con compromiso vascular o nervioso de una lesión aguda o traumática de rodilla.
Y el ligamento cruzado anterior suele tener lesiones asociadas, que es la triada de Ombreanden-Putti, en el cual puede haber lesiones de menisco interno y ligamento colateral interno o ligamento lateral interno asociado al valgo forzado más la rotación del miembro superior, que puede ser tibia sobre fémur o fémur sobre tibia. Las lesiones del ligamento cruzado posterior, el 50% se producen solitarias, el mecanismo prioritario aquí es una hiperextensión de rodilla, y el 50% suele tener asociadas lesiones del ligamento lateral externo y del tendón del popliteo. Muy bien, el dolor hay que ver para examinar una rodilla, más allá de los test ortopédicos, ver si es mecánico, si es inflamatorio, si una vez que empieza a disminuir la inflamación cede el dolor o si es un dolor por solicitación mecánica, de acuerdo al movimiento. Y para eso tenemos que hacer una primera inspección observacional para ver si se encuentra aumentado el diámetro del complejo articular de la rodilla, si tiene líquido, si se encuentra fuera de eje, si se encuentra desviado, si tiene la movilidad normal. Puedo hacer un desplazamiento de la rótula leve hacia interna, hacia externo para valorar los alerones rotulianos y obviamente el signo de la tecla, que es el que determina el cual si hay una inflamación o no. Palpar el tendón rotuliano, sobre todo a nivel de su inserción en el pico de la rótula, que es generalmente donde se producen las tendinopatías. El retináculo rotuliano, que es el espacio entre el tendón rotuliano y los alerones, o dentro de la interlínea interna y externa. El tendón del cuádriceps, el ligamento lateral interno, que generalmente es muy doloroso y muy molesto. Acuérdense que los ligamentos tienen un fuerte componente propioceptivo. Y el ligamento lateral externo, el tendón del bíceps, que es uno de los músculos que en el fútbol más comúnmente se encuentra asociado a lesiones musculares. La lesión meniscal suele asociarse a dolor en la línea articular. Entonces, habrá que ver y habrá que evaluar y elegir qué test vamos a realizar, porque cualquier lesión meniscal o alteración meniscal puede producir dolor en la interlínea. Obviamente, si es el menisco interno, en la interlínea interna; si es el menisco externo, en la interlínea externa. Inspección: observar la masa muscular. Sabemos que cuando hay una lesión de rodilla, obviamente por una inflamación y por una inhibición directa de la acción del aparato extensor, el cuádriceps va a disminuir su tono, lo mismo que los isquiotibiales, ver si hay hidroartrosis y corroborar los diámetros con el miembro inferior contrario. Síntomas subjetivos. Esto generalmente yo siempre digo en la anamnesis, ustedes tienen que preguntarle al paciente qué es lo que siente, más que ir guiándolos, ver si tiene hinchazón, si tiene una vacilación, siente que se le afloja, si hay inestabilidad, si hay un bloqueo o si hay un pseudo bloqueo. ¿En qué momento lo siente? Si es todo el tiempo, si es durante la marcha, si es subir o bajar las escaleras, si es en cuclillas, si es en correr o si es por estar sentado en tiempo prolongado. Entonces eso también nos va a ir dando ciertas pautas de hacia dónde va a ir orientado nuestro diagnóstico, que va a venir acompañado del diagnóstico médico. Muy bien, los movimientos que ustedes ya lo saben, compararlos bilateralmente, el movimiento de flexión, extensión. Podemos ver la rotación con una flexión de rodilla, y cuando haya un bloqueo de la rodilla que impide extender, pero un bloqueo un bloqueo puro y duro en el cual el paciente no puede extender, muy probablemente estemos en presencia de una lesión en asa de cubo o asa de balde, como se ve en la imagen, que impide que los meniscos acompañen al movimiento normal del fémur sobre la tibia. Entonces, el bloqueo es el signo patognomónico de una lesión meniscal. Una rodilla que no se puede extender, obviamente podríamos pensar de una lesión meniscal o de una rata intraarticular que impide el movimiento normal. Entonces, si yo tengo un paciente que se le bloquea la rodilla y no lo puede mover, muy probablemente o es el signo patognomónico de una lesión meniscal. Pero no todas las lesiones meniscales, porque dentro de la dirección que tenga, sea longitudinal, sea transversa,
o tenga la extensión que tenga, no todas las lesiones meniscales producen el bloqueo. Repito, si tengo un bloqueo, casi 100% seguro que es una lesión meniscal, pero no todas las lesiones meniscales producen bloqueo. El pseudobloqueo, en el cual el paciente siente que se le traba, pero puede extenderla, es diagnosticado con la misma frecuencia y es producido por el dolor, pero sin un bloqueo mecánico y o estructural. La función neuromuscular, obviamente palpar los pulsos, evaluar la fuerza y la sensibilidad, contralateral. Los músculos inervados por el nervio peroné suelen estar débiles, de acuerdo al compromiso nervioso que tengan. Y esto puede ser producido por un traumatismo en varo o por una luxación de la rodilla. Músculos que pueden estar asociados al extensor del dedo gordo y los dorsiflexores de tobillo. Por eso en la inspección siempre valora la movilidad de todos los segmentos que se pueden encontrar comprometidos. Bien. Pruebas especiales, ustedes ya las conocen. Lachman a 30 grados, que es con la rodilla flexionada a 30 grados, se estabiliza el fémur y se aplica una fuerza sobre la tibia hacia adelante con relación al fémur. Esta es la que comúnmente se ve en los campos de juego. Si ustedes ven el video de Gago, después van a ver que el médico le hace Lachman. Tiene una alta fiabilidad, cerca del 90%, en el cual si yo tengo un desplazamiento de la tibia hacia anterior con respecto al fémur que se encuentra fijado, muy probablemente esté en una presencia de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Para eso tendré que evaluar con el miembro contralateral porque hay pacientes que son laxos y que pueden tener un rango un poco más amplio de lo normal. Aquí se ve el video. Muy bien, pongo este video porque es muy significativo. Si ustedes lo ven después con detención van a ver el mecanismo sin trauma en el cual Gago hace una flexión, una rotación y un valgo forzado que termina rompiendo el ligamento cruzado anterior. Una vez que entra la asistencia, el doctor Martínez de la selección argentina, lo primero que hace es sentar al paciente para evaluarlo, evalúa la estabilidad del ligamento colateral medial con el prueba del bostezo, evalúa la estabilidad del ligamento lateral externo, luego de eso realiza Lachman, se da cuenta que tiene una laxitud, que tiene una traslación tibial anterior positiva, y para corroborarlo hace con él. Luego hacen el miembro contralateral para evaluar si es consecuencia de una laxitud propia del paciente, si es una ruptura, y con eso termina de comprobar el diagnóstico de una lesión del ligamento cruzado anterior. Le avisa a Gago, el kinesiólogo
Luis García en ese momento hace un vendaje para intentar que el jugador vuelva. Y ahí es otra cosa que es muy significativa, en el cual él intenta volver, apenas entra ya tiene que tocar una pelota, y después de una segunda o tercera jugada ya se tira a barrer, y después se da cuenta que no puede, él solo ya sabía que estaba roto. Y eso también es algo de lo que vamos a hablar cuando veamos todo lo que es alto rendimiento, porque una vez que entra a la cancha no sabemos qué es lo que puede pasar. Algunos lo llaman el caos, otros llaman que no sabemos si va a tener que hacer un sprint, si va a tener que tirarse, si va a tener que correr 50 metros o si va a tener un contacto. Entonces, una vez que entra a la cancha ya no es un ambiente controlado, y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Pruebas especiales, bueno, ya hemos charlado, la prueba en esfuerzo en valgo o varo a 30 grados, se puede hacer con la rodilla extendida también, se va a clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a los milímetros, pero siempre y cuando haya una inestabilidad, sabemos que esto va a traer consecuencias y que debemos trabajarlo. Generalmente, bueno, puede revelar lesiones superficiales en niños y la fractura de la meseta tibial en adultos cuando el paciente tiene dolor. En este caso, no cuando se abre la interlínea, sino cuando se cierra por la compresión del cóndilo sobre el platillo tibial. La prueba de cajón posterior, que es la que se hace con flexión de rodilla. En el video también se ve que cuando hace Lachman lo hace acostarse para relajar el isquiotibial y relajar los flexores de cadera. Es lo mismo que el cajón anterior, nada más que se desplaza hacia nivel posterior. También se puede hacer una flexión de rodilla y vemos cómo la tibia cae, o con los miembros extendidos, que eso también puede ayudar a determinar si hay una laxitud anormal en la rodilla, producto de este compromiso ligamentario. La prueba del Lachman posterolateral a 30 grados. Evaluación de la estructura del ángulo posterolateral de la rodilla, como el ligamento lateral externo, el tendón popliteo, ligamento popliteo peroneo y todas las estructuras que se encuentran en relación. Pero generalmente con Lachman, con cajón anterior, cajón posterior, bostezo interno, bostezo externo, ustedes ya tienen una evaluación completa y rápida del complejo ligamentario de la rodilla. La prueba de McMurray, que es para evaluar la integridad meniscal, en el cual se produce una flexión de cadera con rotación externa del pie y palpando la interlínea interna o rotación externa de la tibia, produciendo una flexión y una extensión para ver la integridad del menisco interno. Y una palpación externa con rotación interna de la pierna, no de la cadera, para evaluar el menisco externo. ¿Qué otras lesiones son frecuentes? Bueno, las lesiones de ligamento colateral medial y lesiones de ligamento colateral lateral o ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. Obviamente mucho más comunes las lesiones de ligamento colateral medial o ligamento lateral interno. Acuérdense que puede haber asociada a lesiones de ligamento cruzado anterior, entonces eso es algo bien característico. Cuando hay un trauma en valgo puro, sin rotación, generalmente se lesiona el ligamento lateral interno, y cuando hay asociado una rotación más un esfuerzo en valgo, generalmente hay una lesión o por lo menos un compromiso del ligamento cruzado anterior. Cerca del 40% de las lesiones de rodilla comprometen el ligamento colateral medial, siendo la estructura que se lesiona con mayor frecuencia. El mecanismo es lo que veníamos diciendo: semiflexión más un valgo forzado. Y puede haber una lesión aislada, acepta principalmente los extremos de este ligamento y su inserción en el cóndilo, en la cara anterior interna de la tibia, proximal y distal, y eso tenemos un ejemplo claro aquí de Cristiano Ronaldo. Ni siquiera se había cumplido el minuto 8 de partido y todo se desarrolla con una velocidad vertiginosa. A pesar de que el colegiado no señala falta y de que el juego continúa, los gestos de dolor de Cristiano no son los habituales. La rodilla izquierda. Payet llega tarde a un balón que FR descarga con celeridad, atropella al delantero y su rodilla derecha impacta con violencia sobre la izquierda de Cristiano, que se encuentra enganchada al césped. FR no suele quejarse de esta forma, prácticamente con lágrimas de dolor en los ojos desde el primer instante, golpeando el césped, haciendo eternos los 20 segundos que tardaron los médicos en poder acceder para atenderle. Bien, aquí también este video es bien claro, en el cual
Hay un traumatismo en valgo, sin rotación, puro, con la rodilla en semiflexión, y si ustedes ven, cuando Cristian está en el piso se toca la interlínea interna, entonces eso nos hace sospechar que puede ser el ligamento lateral interno. Igual tenemos que descartar que haya un compromiso del ligamento cruzado anterior y eso se hace con Lachman. Las lesiones en la cara lateral de las rodillas son menos frecuentes, eso ya lo sabemos. Puede comprometer al tracto iliotibial o a la cintilla de Mansat, ligamento colateral lateral, al bíceps femoral, al aparato popliteo, al gastrocnemio lateral y tener en cuenta las relaciones anatómicas que se encuentran entre ellos. El mecanismo, traumatismos externos más una hiperextensión. Y aquí también se van a clasificar en grados, pero aquí lo que determina la importancia de la lesión más que los grados en sí es la estabilidad que tenga. Obviamente dolor intenso en la cara medial y lateral. Repito, el ligamento colateral medial es mucho más sensible que el ligamento lateral externo. Suele doler bastante y generalmente las lesiones aisladas muy pocas veces es quirúrgico, salvo que haya una inestabilidad demasiado marcada y demasiado dolorosa que termine comprometiendo o generando mucho dolor en nuestro paciente. En la fase aguda hay limitación de la flexión y la extensión, esto también debido a todo lo que es el dolor y la inflamación, una hemartrosis obviamente. Y la prueba en tensión en valgo es positiva, o el cajón para evaluar el ligamento lateral interno también es positiva. El desgarro completo del ligamento colateral lateral suele producir menos dolor que el esguince leve. Acuérdense que nuestra rodilla está preparada para soportar carga en varo, o que tiene más estabilidad en varo que en valgo, así que eso también es importante tener en cuenta. Tratamiento médico, bueno, AINES, Price, generalmente se indica, esto después lo vamos a charlar y vamos a ver si ha evolucionado o no en este momento, salvo que el paciente tenga mucho dolor, ha disminuido la aplicación de hielo, solamente es compresión y elevación, pero si el paciente está con mucho dolor, obviamente se puede aplicar hielo, sobre todo por el efecto analgésico más que por el efecto antiinflamatorio. Lesiones de grado 1 y 2, 6 semanas de órtesis, algunos ponen lo que es férulas de extensión, como yo les decía, como pasaba en el codo, con el objetivo de producir el pegote, para que ese pegote ligamentario pueda dar la estabilidad que originalmente daba ese ligamento lesionado. Lesiones grado 3, hay que ver si es quirúrgico o no, sobre todo en las inestabilidades muy grandes. Y las lesiones colaterales nunca deben tratarse con cirugía por considerarlas generadoras de dolor. Aquí el indicador de si es para quirúrgico o no, si esa interlínea se abre más de los rangos normal, si no mejora esa inestabilidad, ahí sí se puede evaluar un patrón quirúrgico. Los ejercicios de rehabilitación pueden comenzar cuando el dolor lo permite, de 2 a 4 días. Obviamente es distinto cuando llegan al consultorio que cuando trabajamos en un equipo en el cual comenzamos, creo que el día 1, aunque sea con ejercicios de articulaciones proximales o con los movimientos que nos permita esta articulación. Si es una lesión del ligamento colateral lateral, obviamente elevación, bombeo desde gemelo, descarga de peso si se permite o no, y podemos comenzar a trabajar flexor de cadera, cuádriceps, más los elementos de fisioterapia que nosotros consideremos. Obviamente hay que evitar ejercicios que apliquen tensión en valgo, ese no es el objetivo, y además es la estructura y el mecanismo que ha terminado de lesionar. Grado 1 y grado 2 suelen normalizarse de 6 a 12 semanas, estos son valores teóricos, depende de la actividad deportiva, y excepto en lesiones importantes, los deportistas suelen retomar su actividad sin problema. Bien, y ahora entramos en un tema que creo que ya hemos ido mencionando algunas cosas, que es muy común, que es una lesión grave, no por el compromiso que tenga, sino por el que saca mucho tiempo a los jugadores del campo de juego,
muy común en el fútbol, como ustedes sabrán, y en todos los deportes que tengan pivoteo o en la cual hace alguna posibilidad que un pie quede fijo y rote en comparación al otro. Generalmente las lesiones del ligamento cruzado anterior se suelen degradar completamente, el ligamento se rompe en su totalidad, hay desgarro de la porción, puede haber desgarro de la porción posterolateral o anteromedial. Recuerden que este ligamento tiene distintos haces que se enrollan entre sí, o sea que tenemos una disposición espiralada y eso va a ser en base a su función. El 73% experimenta lesiones meniscales que pueden ser asociadas o posteriores a la cirugía. El 80% presenta contusiones óseas concomitantes, un edema óseo, un trauma, un moretón sobre el hueso, que suele ser doloroso y que se debe resolver mediante la aplicación de agentes físicos. El 10% desarrolla lesiones cartilaginosas, eso también va a depender en cuanto a lo que sea eh, el, el trauma o el mecanismo de acción que haya sido por una rotación demasiado brusca. Signos y síntomas: edema, hemartrosis dentro de las primeras 12 horas. Muchas veces, bueno, yo me he roto el cruzado, entonces puedo dar algunas cosas algunas explicaciones porque lo he vivido. Muchas personas sienten el ruido articular que se produce cuando se rompe el cruzado. Por dar un ejemplo tosco, es cuando ustedes tienen un patamuslo de pollo y rotan la pata sobre el muslo y sienten un crujido. Bueno, ahí están rompiendo lo que sería más o menos un ligamento cruzado. Eso es lo que se siente. Algunos se dan cuenta. Si ustedes ven el video de Gago, él se da cuenta automáticamente que está roto. Hay dolor intenso. Generalmente puede no dolerle o no darse cuenta, pero generalmente lo siente. El deportista sabe que algo raro ha pasado. Hay una sensación de inestabilidad. Y el diagnóstico por excelencia aquí se hace el Lachman. Obviamente después se pedirá algún estudio complementario para terminar de dar el diagnóstico, pero el Lachman tiene una larga y una gran validez. Si ustedes ven aquí, dice que tiene una precisión del 90% si se lo compara con medios artroscópicos. O sea, que si 10 personas se rompen el ligamento cruzado y a las 10 le hago la prueba del Lachman y después se le hace una artroscopía, o sea, entran en la articulación, si quieren un estudio complementario, entran en la articulación para corroborar si está roto o no, 9 van a coincidir y uno puede ser que coincida o no. Entonces, fíjense con esta prueba la gran validez que tenemos y es uno de los test ortopédicos de mayor relevancia en este sentido. Descartar la avulsión de la eminencia intercondílea de la espina, que nos haya arrastrado el ligamento parte de la espina, porque bueno, ahí estamos en una situación un poco más compleja, ver si hay que restituirla o no. Estudios complementarios para ver la lesión y obviamente el diagnóstico aquí es casi plenamente clínico y si estamos viendo en el momento en que se produce la lesión, tendremos más información para terminar de corroborar. Bien, tratamiento médico. Hay una reconstrucción quirúrgica en relación con la rodilla en el futuro. Hay que ver qué tipo de deporte es, qué edad tiene el paciente, si ha sido una ruptura o no, si tiene alguna lesión asociada o no, y ver la solicitud que le va a dar. O sea, no es lo mismo que se rompa Gago, que tenía una carrera por delante, a que se rompa un paciente que es runner y que solamente hace de manera recreacional. Entonces, no hay que asociar siempre las rupturas a cirugías, sino que va a tener que evaluar de acuerdo a la demanda funcional que tenga. El riesgo de lesiones secundarias en menisco o cartílagos es elevado si no se lleva a cabo la reparación. Esto es discutible, ahora se ve que no hay una relación directa, sino que antes se decía que si vos no te operabas el ligamento cruzado anterior, sí o sí vas a desarrollar un proceso artrósico, pero sí se ha llegado a la conclusión de que si uno no se realiza una cirugía del ligamento cruzado anterior, de acuerdo a su demanda funcional, si su demanda funcional
lo solicita, puede traer en un futuro lesiones meniscales que pueden ir más tarde asociadas a lesiones de tipo artrósico. 80% recupera la estabilidad luego de la cirugía y el 70% de los pacientes no tratados desarrolla artrosis 10 años después de la lesión. Pero una artrosis secundaria a las lesiones meniscales que se pueden asociar a esta lesión del ligamento cruzado anterior. Muy bien. ¿Cuál va a ser la elección quirúrgica? Una vez que se rompe este ligamento cruzado, la reconstrucción consiste en poner un nuevo injerto o poner un injerto que vaya a reemplazar a este ligamento roto. Entonces, ¿cómo van a elegir o cuál va a ser los criterios de elección médicos? El tratamiento quirúrgico consiste en la sustitución del ligamento lesionado mediante una plastía de sustitución. Según su origen, los podemos distinguir en una plastía autóloga, o sea que el injerto se toma del propio cuerpo, en una plastía artificial con algunos injertos de plástico y de algunos otros materiales que suelen estar combinados, y un plastía cadavérico, en el cual se toma el ligamento cruzado anterior de un cadáver y se lo inserta al paciente. Esto es como se ve un injerto. En la práctica diaria diría que casi el 100% son plastías autólogas tomadas del propio paciente. Muy pocas veces hemos visto algunos refuerzos artificiales, pero en su práctica diaria les puedo asegurar que prácticamente la mayoría de las plastillas van a ser autólogas. Bien, para McGuinty y Jackson la plastilla ideal tiene que tener una tensión suficiente, porque acuérdense que tiene que tener una tensión suficiente para garantizar la función de este neoligamento. Una fijación simple y segura, disponible en diferentes tamaños, porque no sabemos qué tan largo va a ser ese injerto o no, los médicos no van a saber, que no provoque alteraciones inmunológicas, o sea, aquí ya todo lo que sea cadavérico y corre con cierta desventaja, estéril, sin posibilidad de transmisión infecciosa, lo mismo que he dicho recién, y la extracción de la plastilla no debe aumentar la morbilidad en el procesamiento, o sea, en el procedimiento, perdón. O sea que la extracción debe ser simple también, y en base a eso, también voy a ver si elijo de dónde voy a tomar el injerto de acuerdo al paciente que tenga enfrente. Y tiene que ser duradero en el tiempo, que es el principal objetivo de esta cirugía, solucionar ese problema. Muy bien, las plastías autólogas o del propio cuerpo, que generalmente tenemos del tendón rotuliano y del semitendinoso recto interno cuádruple, que ahora creo que voy a hablar de eso, tiene buena biocompatibilidad porque obviamente es del propio cuerpo del paciente, tiene una disponibilidad inmediata, es barata porque es del propio cuerpo, no necesita comprarse, no puede transmitir enfermedades, pero sí pueden existir riesgos durante la extracción y puede haber daño o debilidad del tendón usado. Las plastillas autólogas más usadas en la actualidad son el tercio central del tendón rotuliano, o sea, si yo tengo el tendón rotuliano, se toma la parte central con el polo inferior y el polo y la tuberosidad anterior de la tibia, polo superior de la tuberosidad anterior de la tibia, y esos dos botones van a ser los que van a hacer el tope de la articulación, del injerto, perdón. Y semitendinoso recto interno, en el cual se toma en la cara anterointerna de la tibia, se hace una pequeña incisión, se desinsertan estos dos músculos y se los dobla en 4, por eso se llama semitendinoso recto interno, y se produce la fijación del injerto en la misma dirección del ligamento original. Entonces, básicamente en el consultorio nos vamos a encontrar con una cicatriz frontal en la cual se toma el aparato extensor, se toma parte del tendón rotuliano, o con una cicatriz en la cara anterointerna de la tibia en el cual van a estar tomando los tendones del semitendinoso y el recto interno. Como primera observación podemos ver que obviamente se ponen tendones en lugar de ligamentos para aumentar la torsión, para sustituir el injerto, perdón, y esto tiene que llevar un cierto procedimiento y una
remodelación biológica, que es por eso que toma tanto tiempo el retorno deportivo, porque hay tiempos biológicos que deben respetarse. Y esta es una que se ve generalmente en revisiones del ligamento cruzado anterior, o sea, un paciente que ha tenido una ruptura y que se vuelve a romper la misma rodilla, suelen hacer un refuerzo con la banda iliotibial o con el tensor de la fascia lata, sumado a un injerto del tendón rotuliano o el semitendinoso. O sea que aquí tendríamos dos técnicas, cualquiera de las dos antes mencionadas, generalmente HTH, que es hueso, tendón, hueso, asociado a un refuerzo de la bandeleta iliotibial. Y ahí se van a encontrar con un paciente que va a tener una cicatriz en la cara lateral del... Bien, y aquí siempre hay que ver, y el médico decide de dónde va a tomar el injerto. Entonces, las inconvenientes de la extracción del HTH puede ser que se rompa el tendón, que haya una condropatía rotuliana o alguna alteración del cartílago de la cara posterior de la rótula, un síndrome infrapatelar y una tendinitis o una tendinopatía del rotuliano. Que esto es bastante común, pero si se lo trabaja de manera adecuada se puede evitar. Los inconvenientes de la extracción de los tendones de la pata de ganso: podemos tener una lesión en el nervio sartorio por su proximidad anatómica, una ruptura del tendón y alteraciones en la función de la pata de ganso. O sea, en uno altero el aparato extensor, en HTH, y en lo que es en la extracción del semitendinoso y el recto interno, altero la tensión del aparato flexor de los isquiotibiales. Entonces, normalmente se dice que las consecuencias que puede traer un HTH es una tendinopatía rotuliana, y muchos sostienen que cuando se hace un semitendinoso recto interno se produce una debilidad de los isquiotibiales que puede favorecer una rotación del miembro superior. Y eso va a depender del tipo de paciente y lo que el médico considere, siempre teniendo en cuenta riesgo y beneficio. Sí podemos decir que tiene la fama de ser más estable el HTH, pero en deportistas que hagan salto, en el cual ese tendón no tenga o no sea lo suficientemente sano, se puede elegir semitendinoso recto interno. Y sabemos que también que semitendinoso recto interno cuádruple tiene un mejor postoperatorio, o el paciente siente menos dolor en los primeros estadios. Entonces siempre eso va a ser evaluado por el médico y en base a eso se va a elegir la técnica. Bien, las fibras colágenas del tendón tienen una orientación distinta a las de los ligamentos, eso ya lo sabemos. Ambas plastillas son suficientemente resistentes para sustituir el ligamento cruzado anterior. Pocos o ningún fibroblasto sobreviven al trasplante. Se pone un nuevo injerto y todos los fibroblastos, casi todos, se mueren. Entonces tengo un injerto que se muere y que, de acuerdo a las fuerzas de tensión que yo le vaya brindando, se va a ir moldeando para cumplir la función del ligamento. Schaffer y Jackson demostraron que el emplazamiento del injerto llegaba casi sin células vivas. Esta es la fase en la cual se muere el ligamento. El neoligamento, el nuevo ligamento, o estos tendones que han extraído para que sustituyan la función del ligamento. Pero confirmaron una rápida invasión celular y vascular entre las 4 a 8 semanas. Entonces, en esta primera etapa, hay que movilizar, hay que tener ciertos cuidados porque se está produciendo una invasión de células y están proliferando vasos que van a terminar de formar ese neoligamento. Los estudios indican que hasta la sexta semana la plastilla es muy vulnerable, no debiendo ser forzada en esa época. Las movilizaciones forzadas en un se utilizaron mucho antes. Hoy por hoy, teóricamente, podemos decir que el paciente tiene que completar la flexión a los 90 grados. Si los pacientes llegan derivados rápidamente y sin ninguna complicación, lo logran fácil sin que se esfuerce, solamente educando al paciente con los movimientos que debe realizar. Perdón. A las 12 semanas tiene una vascularización y celularidad prácticamente normal. Estamos hablando de 3 meses, que esa es una fase en la cual
se empieza a aumentar la fuerza o los compromisos con cargas que puedan comprometer la estabilidad anteroposterior. A los 6 meses la plastía tiene terminaciones nerviosas, siendo a partir de esa época poco o nada vulnerable. Y esto sí ha cambiado porque hoy, antes se decía que te rompías los cruzados y a los 6 meses estaba jugando. Hoy el criterio de alta es 9 meses porque se descubría que había grandes índices de rupturas e incluso hasta un año también puede llevar de acuerdo a dónde se encuentren. Por ejemplo, en Estados Unidos el protocolo de vuelta, si cumple cada etapa que va pasando, es de un año. A partir de los 12 meses la plastía no sigue madurando y este es el valor o el concepto que tienen en cuenta para poder dar de alta en Estados Unidos. Todas estas consideraciones tienen, como es lógico, un papel fundamental a la hora de la rehabilitación postoperatoria. Bien, esto es lo que decíamos, los ligamentos cruzados tienen una forma espiralada para cumplir con su función, tiene un haz anteromedial y un haz posterolateral. El fascículo anterointerno o anteromedial es más largo y es el que se ve más expuesto a la mayor parte de los traumatismos. Los fascículos intermedios y posteroexternos de estos fascículos son los que permiten una estabilidad de la rodilla en las rupturas parciales. También pueden encontrarse con pacientes que tengan rupturas de unas y el otro haz se encuentre completo y eso de una inestabilidad no muy significativa que deberá ser valorada por el traumatólogo para ver si es llevado a quirófano o no. Bien, el ligamento cruzado está en cierto grado de tensión en todas las posiciones de movimiento. Siempre están en una ligera tensión. Entre los 30 y 90 grados de flexión hay una tensión menor. Entonces, yo aquí voy teniendo ciertos parámetros de en qué rangos o en qué ángulos trabajaré en una primera etapa de mi rehabilitación. La zona de seguridad está entre los 30 y los 60 grados de flexión. Muy importante a tener en cuenta en una primera etapa de la rehabilitación. El estiramiento del ligamento cruzado anterior modifica la actividad de las motoneuronas gamas de los siguientes músculos: gemelos, bíceps crural, sóleo, semimembranoso, y alteración de la función sensitiva y motora, generando inestabilidad sinestésica de la articulación. Siempre trabajar todos los músculos que se encuentran alrededor y no solamente pensar en los que están en la rodilla. El trasplante pasa por diversas fases luego de una intervención, esto es importante. Podemos hablar de una fase de repoblación en la cual hay una revascularización del neoligamento por el ligamento adiposo y los orificios en los túneles óseos, o sea que yo les decía que se hacen 2 agujeros en la tibia y uno en el fémur para que se pueda injertar este neoligamento y ese pequeño orificio que se produce a nivel óseo produce un sangrado que va a ayudar a la proliferación de los vasos de este neoligamento. A las 3 semanas hay una revascularización de la superficie del trasplante, sobre todo en tercio medio de HTH. Hay un aumento importante de nervios y celularidad inflamatoria, entonces también hay que tener en cuenta. Y en esta fase de revascularización se acompaña de una bajada de las propiedades mecánicas al menos las 6 primeras semanas y está seguido por una fase de aumentación progresiva de su resistencia. O sea que podemos decir que tenemos que mover, pero que tenemos que tener ciertos cuidados. Y cuando hablo de ciertos cuidados, solamente me refiero a valgo y rotación. Todo lo que sea flexo, extensión, no hay problema en los grados que vayamos, siempre y cuando sea de manera progresiva, sin dolor y de manera segura. Podemos hablar de una fase de remodelación de 2 a 12 meses, en el cual disminuye la neovascularización. Hay una celularidad al máximo durante 4 meses postquirúrgico. Hay un aumento del porcentaje de fibroblastos metabólicamente activos. El porcentaje de colágeno maduro es mínimo entre los 4 y 8 meses. Y una estimulación mecánica apropiada parece ser la clave para mantener las propiedades mecánicas del trasplante necesarias para el proceso de remodelación.
pasando por una reconstrucción lo más anatómicamente posible. De 1 a 3 años produce la fase de maduración. El número de fibroblastos y vascularización disminuye. Hay una maduración del colágeno ya de forma completa. Más de 3 años el ligamento tiene un aspecto normal del ligamento cruzado anterior. La unión de las pastillas óseas, o sea, de estos botones óseos, no es más el punto débil de su resistencia porque ya se ha consolidado ese túnel y en caso de recidiva, la ruptura del cuerpo del trasplante, no por abulsión de los bloques óseos. Entonces, podemos decir que la técnica de los 4 fascículos, utilizando semitendinoso y recto interno, conseguiría una resistencia del 238% del ligamento cruzado normal, pero su resistencia es inferior porque los fascículos no son tensados de forma equivalente. Que esto es lo que le decía, que HTH suele tener la fama de ser más estable. ¿Cuáles son las funciones de este ligamento cruzado anterior y por qué debemos reemplazarlo? ¿O por qué debe ir a cirugía? ¿O por qué es tan importante la reconstitución o la inserción de un neoligamento? Muy bien. Básicamente es por sus funciones, por la importancia que tiene, impide las luxaciones anteriores de la tibia, limita la rotación de la tibia sobre el fémur, limita la tensión en valgo y varo en flexión, extensión e hiperextensión, que es otro factor u otro componente u otro mecanismo que puede producir las lesiones. Los mecanismos lesionales más frecuentes, el impacto sobre la cara lateral de la rodilla o sobre la cara medial del antepié, esto también es importante saber, el pie en carga y la rodilla en semiflexión, con la articulación en valgo, la tibia en rotación externa. Tengan en cuenta que puede rotar la tibia sobre el fémur o el fémur sobre la tibia para producir la ruptura del ligamento cruzado anterior. Piensen en 2 fuerzas contrapuestas que terminan rompiendo una estructura que se encuentra en el medio de la articulación. Esto es lo que veíamos, puede producirse por una rotación externa de la tibia, por un valgo dinámico de la rodilla, obviamente el pie fijado al suelo y el peso corporal orientado hacia la rodilla. Repito, puede ser por una rotación del fémur sobre la tibia o por una rotación de la tibia sobre el fémur, siempre y cuando se encuentre en semiflexión con un valgo forzado más una rotación. Aquí vamos a ver una lesión. La primera que apoya. Uy, sí. Sí, ahí. Pelotazo. Al área. Ibra cayó, Ibra. Y aquí vemos una lesión de Ibrahimovic, en la cual se rompe el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior por un mecanismo de hiperextensión durante el landing o el aterrizaje luego de un salto, en el cual al estar observando la pelota y el oponente no toma conciencia o dimensión durante el aterrizaje y se termina rompiendo ambos ligamentos cruzados. El mecanismo de rotación sin contacto corporal puede producir lesiones de ligamento cruzado y menisco de rodilla, como hemos visto la lesión de Gago. Son muchos los pacientes que se rompen solos, sin ningún trauma externo. La rotación interna forzada de la tibia es el mecanismo más común. Un mecanismo de desaceleración, que también es importante saber, por una parada rápida con un cambio de dirección en el aterrizaje o hiperextendiendo la articulación también puede causar estos problemas. Bien, según el criterio médico, ¿cómo eligen? Eligen semitendinoso recto interno en deportistas que tienen un cartílago muy abierto o jóvenes, mujeres de deporte recreativo y mayores de 45 años, o en deportistas que tengan un compromiso del aparato extensor, como yo les decía, en deportistas de salto, en el cual ese tendón no tiene una salud suficiente para poder hacer de injerto. En el HTH o ese tendón hueso generalmente lo eligen para deportistas de alto rendimiento, que tienen un cartílago cerrado, que tienen una gran inestabilidad, por eso yo les decía que tienen la fama de ser más estable, y los recreativos varones hasta los 40 y 45 años. Bien, la rehabilitación. Cuando nos llega un paciente de ligamento cruzado anterior, va a ser muchas las variables que vamos a tener que manejar. Si es una lesión pura de ligamento cruzado anterior,
quirúrgica, independientemente de la técnica. Nuestro primer objetivo va a ser disminuir la inflamación, como ustedes lo quieran hacer. Obviamente evitar las complicaciones como puede ser una trombosis. Ver si la cicatriz está bien, si está seca, si está cerrada, si no hay un compromiso vascular. Y ver si el paciente llega con órtesis de inmovilización y o muletas, que eso va a depender del criterio médico y cómo se encuentre el paciente. No todos los pacientes son iguales, hay pacientes que vienen caminando sin absolutamente nada, hay pacientes que vienen con muletas y órtesis en extensión, la cual la mantienen durante un mes. Entonces, depende del tiempo de derivación del médico, obviamente a medida que ustedes vayan desarrollando confianza y los médicos puedan ir derivando lo más rápidamente posible, es un paciente que tiene mejor pronóstico en su recuperación. Entonces, tendremos que trabajar la inflamación, la movilidad de la rótula, y comenzar con isometría y movimientos de flexión y extensión controlados para comenzar a evitar la atrofia muscular y estimular la propiocepción del movimiento. Y esto es algo que también quiero dejar en claro. Propiocepción no es subirse a una plataforma inestable. Todo movimiento tiene un componente propioceptivo. O sea, cualquier movimiento se está estimulando la propiocepción. Podemos trabajar los músculos que se van a encontrar afectados isométricamente, como por ejemplo el cuádriceps, isquiotibiales. Podemos trabajar concéntrico y excéntrico, flexores de cadera, extensores de cadera, gemelos y todo lo que nos permita en esta etapa del paciente. La fase prequirúrgica no siempre se realiza. Hemos tenido algunos pacientes, está comprobado que hacer un prequirúrgico, o sea, hacer una rehabilitación en el cual el paciente conozca los ejercicios que se le van a dar posteriormente, los ejecute, mejora el tiempo de rehabilitación posterior a la cirugía. Pero aquí principalmente no se hace por cuestiones de obra social, porque hay un cierto límite de sesiones y porque el tema económico siempre pesa en los pacientes. Bien. Obviamente eso nos va a ayudar a aumentar el tono si se hace una fase prequirúrgica, a que llegue una pierna con más volumen, más fuerza y sobre todo desinflamada, lista para la cirugía. Esto es lo que veíamos, movilizaciones pasivas de rótula. Hemos charlado de esto, de evolución de la cicatriz, ver que no haya problemas, que no sangre, que esté limpia, que no se infecte. Por eso es importante educar al paciente en cuanto a mantener la pierna extendida por encima del nivel del corazón para que se drene. Y uno de los principales objetivos en esta primera etapa es buscar los 0 grados de extensión, que pueda apoyar la cara posterior de su rodilla a la altura del hueco popliteo sobre la camilla o sobre la cama con una extensión de 0 grados. Obviamente, si no hay una lesión asociada, el paciente puede descargar peso inmediatamente, siempre y cuando no haya una inflamación o alguna complicación, pero ya empezamos a dar algunos criterios en cuanto a la reeducación de la marcha. Bien, movilidad articular de 0 a 90, esto ya lo veníamos mencionando, y se recomienda en la primera etapa ejercicios de cadena cinética cerrada, porque son los que más estabilidad dan. Algunos plantean ejercicios activos para la porción del vasto interno, que sabemos, hoy por hoy, que solamente puede ser estimulado artificialmente por aparatos de fisioterapia, de agentes físicos, perdón, y que nosotros cuando hacemos una contracción del cuádriceps, no la hacemos selectivamente sobre un vientre muscular, sino sobre todo el músculo en general. La fase 2, una vez que voy a tratar de simplificarlo, después ustedes lo leen. Una vez que el paciente, esto puede ir variando de acuerdo a la evolución de cada paciente, pero una vez que el paciente tiene la extensión 0, la cicatriz está bien, no está infectada, no sangra, la inflamación está controlada y tiene cierto rango de movilidad en la flexo-extensión, comienzo con la reeducación de la marcha. Si tiene muletas, con muletas, mejorando lo que es
flexión de rodilla, extensión de rodilla, apoyo o primer contacto con el talón, punta de pie, fase de propulsión del pie. ¿Cómo le decimos al paciente? Doblo la rodilla, estiro, taco, punta, para uno de nuestros primeros objetivos después de la movilidad va a ser que tenga una marcha lo más normalmente posible. Y sigo trabajando con todo lo que es isometría, cocontracción, elevación de cadera, abducción de cadera, flexión de rodillas, gemelos, siempre variando de acuerdo a, lo puedo hacer en la camilla, lo puedo hacer parado, y eso también ya hemos charlado cuando hemos visto práctica. Bien, esto es lo mismo, seguimos con lo mismo. Si tenemos la posibilidad, la hidroterapia o el trabajo en pileta es una gran herramienta. ¿Por qué? Porque al no tener gravedad, el paciente se siente mucho más liviano y eso puede constituir una gran fase para la reeducación de la marcha. Bien. Esto es lo mismo que veníamos diciendo. Saber que nuestro riesgo de retorno deportivo menor a 9 meses es riesgoso, entonces por eso nosotros tenemos que dejar en claro a nuestro paciente que esto le va a llevar mucho tiempo, mucho trabajo dentro del gimnasio y obviamente en relación con su preparador físico. Bueno, este es un fondo de saco donde se ve, donde se acumula la inflamación, generalmente suprapatelar. Y saber que una vez que nosotros podemos decir que tiene la marcha normal, que ha cumplido esas 12 semanas o 3 meses en los cuales se produce la vascularización y todo lo que es la proliferación de estos fibroblastos, puedo empezar a dar estímulos con una tensión anteroposterior, como puede ser, por ejemplo, en la cuadricera, que eso normalmente nosotros lo recomendamos al tercer mes. Esto va cambiando y hoy por hoy se ha comprobado que no hay diferencias entre hacerlo antes de los 3 meses o después de los 3 meses, pero como parámetro nosotros lo dejamos en los 3 meses para poder hacerlo. Una vez que tenga la marcha normal, una vez que tenga la fuerza adecuada y pueda hacer ejercicios unipodales o pequeños saltos controlados, tendré que ir progresando para que mi paciente pueda volver a trotar. Tengan en cuenta que va a tener un trote un poco anormal, en el cual obviamente va a mezquinar un poco su pierna. Entonces, una vez que domine todo eso, voy progresando hacia lo que es la carrera de la manera más normal posible. Aumentar fuerza, resistencia y la energía muscular, tengo que pensar no solamente desde el punto de vista ortopédico, sino que también este paciente tiene que empezar a tratar, empezar a mejorar su capacidad aeróbica y en base a eso ir programando para su recuperación. Obviamente, la fuerza, la potencia y la resistencia. Como ustedes saben, fuerza es la potencia que puede generar un músculo, potencia es fuerza en menor cantidad de tiempo y resistencia es fuerza mantenida en el tiempo, que esos son variables que debemos trabajar sí o sí. Es esencial que solo se adquirirá fuerza si el músculo está sujeto a una sobrecarga. O sea, yo tengo que dar un estímulo, o tengo que dar un estímulo de sobrecarga progresivo para que se vaya desarrollando la capacidad que yo quiero. Y para eso puedo pensar o hacer proponer un programa en el cual comience con lo isométrico controlado, pasemos a lo isotónico. Isocinético prácticamente en la Argentina no hay, y sobre todo que sean funcionales. Técnicas de potenciación, bueno, tenemos varias, en el cual puedo pensar en ejercicio isotónico, concéntrico, excéntrico, eso lo pueden ir variando ustedes. La tendencia actual en la rehabilitación de rodillas se ha adaptado al uso de aparatos de ejercicios que requieren actividad de cadena cinética abierta debido a que la resistencia es constante y no se acomoda a los signos de dolores o fatiga. Aunque esta haría disminuir el recorrido articular, la resistencia es constante, máximo en los extremos del recorrido. Esto es lo que hablábamos de la zona segura, que es cómo voy a comenzar a potenciar mi cuádriceps y mis isquiotibiales en la zona segura entre los 30 y los 90 grados. La carga no es igual en todo el recorrido y pues su efecto balístico.
Las actividades isotónicas de cadena cinética cerrada que incluyen mini squats o sentadillas, ejercicios de step, extensiones de rodillas son más seguras y funcionales que los ejercicios de cadena cinética abierta. Entonces, sabemos que es mucho más funcional una sentadilla que sentarme en la camilla femoral a hacer cuádriceps. Pero sin embargo, sí necesito hacer un poco de cuádriceps porque es lo que realmente me va a terminar levantando a ese músculo que necesito trabajar. Pero siempre elegiríamos actividades más funcionales. Esto es lo que veníamos diciendo, básicamente lo mismo. Rehabilitación en cadena cinética cerrada, que eso es importante que lo sepan, el segmento distal está estabilizado, el pie soporta el propio peso del cuerpo sobre el suelo. Son más seguros, más funcionales, y la co-contracción de los isquiotibiales impide la tendencia a contrarrestar la tendencia del cuádriceps a trasladar el tibial anteriormente. O sea que los isquiotibiales son muy importantes también para garantizar la estabilidad de la rodilla. Podríamos decir que el cuádriceps es el motor y los isquiotibiales son el freno. Así también como lo es el sóleo, si tomo en cuenta un punto fijo a nivel de su inserción en el calcáneo y su punto móvil a nivel de la tibia. Aumenta la fuerza de compresión mejorando la estabilidad. El estado de contracción va a ayudar a mejorar la estabilidad de la articulación. Cadena cinética abierta versus cadena cinética cerrada. Esto creo que ya lo han visto en kinesiterapia. Se suele preguntar, así que sépanlo bien. Y sabemos que la cadena cinética cerrada es más funcional, es más estable y que va a ser generalmente la que en mayor medida elijamos en nuestra rehabilitación, pero sí la iremos combinando con ejercicios de cadena cinética abierta. Esto, sépanse bien. Bien. Salvo la patada, se encuentra en relación con actividades deportivas. Permiten velocidad de movimiento variable y depende de la velocidad funcional del ejercicio. También podemos pensar en la sentadilla, en la prensa y también más adelante en todo lo que sea, una vez que pueda controlarlo bipodalmente, progresar, una vez que está en su etapa segura, a lo que son las estocadas. Planos inclinados para aumentar la tensión es una de las estrategias que ustedes tendrán que elaborar su criterio más adelante si lo usan o no. Este es un artículo que cuando lo quieran leer, que no hay una diferencia entre la cadena cinética abierta y la cadena cinética cerrada en cuanto a la laxitud de la tibia solicitada durante cualquiera de las dos cadenas. Por eso, como yo les decía, hoy por hoy se va jugando antes con eso de lo que es cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada. Entonces, obviamente, ¿cuándo vamos a tener mayor posibilidad o mayor solicitud de ligamento cruzado anterior? Por lo cual tendrá que ver si es de criterio quirúrgico o no. Es en actividades que aumenten el pivoteo, en el que haya contacto y sobre todo si es a nivel competitivo. Actividades lineales en las cuales no tiene pivoteo. En deportes sin contacto. Y recreacional podrá estar más valorado o ser más tenido en cuenta todo lo que es el tratamiento no quirúrgico, que hoy por hoy va avanzando a que existe esa posibilidad. Esto es importante en cuanto a la tasa de retorno deportivo. Volver no quiere decir que esté todo bien, porque muchos no vuelven a su nivel inicial, muchos nunca vuelven a ser los mismos que eran antes, pero sí después de una reconstrucción el 83% vuelve a la práctica deportiva. La tasa de reincidencia es del 5%, pero esto ha ido aumentando en los últimos tiempos, de acuerdo a que se hacen rehabilitaciones demasiado rápidas e intentan volver antes de tiempo. Entonces tenemos que saber que volver a entrenar no es lo mismo que volver a competir. Y aquí les dejo para que lo vean. Este es un protocolo que utiliza el equipo del doctor Batista, que es un reconocido cirujano, en el cual
la mayoría de los futbolistas van a verlo, que ustedes tendrán que ver y evaluar si están de acuerdo o no, y en base a eso elaborar su criterio. Bien. Es importante entender al deportista que es importante hacerle entender al deportista que la rehabilitación es tan importante como la técnica quirúrgica para insertarse en la competición atlética. Y por eso ustedes tienen que empezar a elaborar relación con los traumatólogos para que confíen en su trabajo y podamos trabajar de manera conjunta.